Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buena noche. Vamos a desarrollar el tema de eficacia de los actos administrativos. Muy bien, entonces, hablar de eficacia, lógicamente, implica hablar de aquella categoría que va a permitir que los elementos, los instrumentos, los mecanismos puedan cumplir con los objetivos para los cuales estos han sido creados. De tal manera que si un instrumento, un elemento cualquiera, una herramienta cualquiera, cumple los objetivos para los cuales ha sido creado, se va a poder indicar de que esta herramienta, este mecanismo es eficaz. Muy bien, en el procedimiento administrativo hemos hablado sobre el acto administrativo, que es toda una institución grande dentro de nuestra asignatura, dentro de nuestra materia, de tal manera que el acto administrativo, al ser la declaración por parte de la entidad, lógicamente debe de cumplir también sus fines, sus objetivos, de tal manera que así se va a poder asegurar, reivindicar el derecho fundamental que está establecido en la Constitución política. Tenemos un ejemplo clásico, ¿no es cierto? El de Roberto que solicita licencia municipal y la municipalidad emite un acto administrativo, es decir, le da respuesta, pero a través de una declaración oficial. Esa respuesta se puede dar en dos escenarios, ¿no? En un escenario negativo, en el sentido que declara improcedente la solicitud por cualquier motivo, eh, básicamente podría decirse de que Roberto ha incumplido los requisitos establecidos en el TUPA, pero también podríamos observar otro escenario, el escenario de que se construye a partir de la declaración positiva por parte de la entidad, en el sentido de que el acto administrativo va a declarar procedente la solicitud y se le va a otorgar la licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso, lógicamente, cuando se declara procedente la solicitud, ese acto administrativo tiene que cumplirse, tiene que implementarse, pero para que tenga una eficacia consolidada, objetiva y material, previamente se tiene que realizar una diligencia fundamental que va a servir para que los administrados conozcan las decisiones de la autoridad. Y ese mecanismo importante dentro del procedimiento administrativo viene a ser la notificación, que va a permitir que el acto administrativo cumpla sus objetivos, cumpla su finalidad, es decir, sea eficaz. Muy bien, para ello vamos a tener un conjunto de artículos que están establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General y eh, vamos a analizar los más importantes, lógicamente, y sobre esa base vamos a hacer un pequeño comentario. Y si es que es posible, vamos a adaptarlo a nuestro ejemplo, ¿no? Para que lo podamos entender mejor. Muy bien, tenemos el artículo 16, señala lo siguiente, ¿no es cierto? El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo. En cuanto al primer párrafo, se destaca la importancia de la notificación. Para que el acto administrativo sea eficaz, es necesario que se realice la notificación, pero tiene que ser una notificación válida, una notificación que respete justamente el marco establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que lo vamos a desarrollar. Y por el otro lado, se entiende que el acto administrativo es eficaz desde la fecha de su emisión, siempre y cuando beneficie ese acto administrativo al administrado. Por ejemplo, tenemos que aquella resolución que está materializando el acto administrativo, que está sirviendo para declarar procedente la solicitud de Roberto, eh, por ejemplo, se ha emitido en, a ver, vamos a poner fecha, el 20 de, el 20 de agosto, ¿ya? El 20 de agosto. Muy bien, entonces,
Es una resolución obviamente que beneficia al administrado, de tal manera que esa resolución podría entenderse que es eficaz desde la fecha de su emisión, o sea, ese 20 de agosto. ¿No? Porque en términos reales, lógicamente una resolución administrativa, en este ejemplo, se emite el 20 de agosto, ¿no es cierto? Pero para que sea notificada, allí va a tener que pasar un tiempo y bajo un escenario burocrático, quizás se demore un mes la notificación de esa resolución administrativa. Entonces, si la resolución administrativa se ha emitido el 20 de agosto del 2020, y mientras que la secretaria general autorice la notificación, la derive a mesa de partes o al área especializada en notificaciones, allí por un tema real de burocracia, lógicamente se va a extender el conocimiento de esa resolución por parte del administrado. Entonces, en términos reales podría decirse que Roberto se va a enterar de esa resolución después de 2, 3 semanas, ¿no? Pero como es una resolución que beneficia al administrado, se entiende de que por más de que haya sido Roberto notificado después de 3 semanas, después de la emisión del acto administrativo, entonces podría decirse de que esa resolución tiene efectos a partir del 20 de agosto, ¿no? Eso lo establece la ley, ¿no es cierto? Muy bien. Prosigamos. Artículo 17. Eficacia anticipada del acto administrativo, ¿no? Que se va a armonizar con el artículo anterior. La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificado para su adopción. Muy bien, esto lo vamos a entender con un ejemplo. Tenemos, por decir, al trabajador X. El trabajador X presenta, el 1 de enero presenta su licencia con goce de haber por salud. ¿Sí? Licencia con goce de haber por salud. Está enfermo, está sufriendo una enfermedad y necesita hacerse su tratamiento, así que lógicamente ha solicitado el 1 de enero, ¿ya? 1 de enero del 2020. Ustedes saben, por un tema burocrático, no se le va a poder atender, no se va a poder emitir el acto administrativo ese mismo día, ¿no? Por un tema real, lo más posible es de que esa resolución se emita increíblemente después de 3, 4 meses, ¿no? En el mejor de los casos, pero hay un tiempo bastante largo que es por un tema ya coyuntural, burocrático, que se evidencia en los procedimientos administrativos de esta naturaleza. Así que después de 5 meses sale el acto administrativo que declara procedente la petición del trabajador. Pero en esa misma resolución, ya que se beneficia al administrado, se va a tutelar sus derechos fundamentales, entonces esta resolución tendrá que tener eficacia anticipada desde la fecha de presentación de la solicitud, de tal manera que al momento de cumplir la resolución, allí inclusive tendría que determinarse, digamos, una liquidación que en forma conjunta establezca los montos que debió de percibir en cada mes que estaba sometido a terapia por salud de este trabajador, ¿no? En todo caso, va a tener que tener un efecto retroactivo, un efecto anticipado. Muy bien, también tiene eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda. Muy bien. A ver, en el caso de Roberto, ¿no es cierto? Que estamos desarrollando, se ha emitido en la primera resolución que declara improcedente la petición
contra esa resolución se ha interpuesto un recurso de reconsideración. Muy bien, para entender este inciso vamos a adaptar nuestro ejemplo a lo siguiente. Resulta que el recurso de reconsideración está argumentando de que ha habido una vulneración al debido procedimiento administrativo, es un vicio de nulidad y por lo tanto, si es que no se corrige, se va a afectar el derecho, no solamente del administrado, sino el derecho del debido procedimiento administrativo. Entonces, así lo entiende también el, la autoridad, y en este caso reconsidera su posición y efectivamente se da cuenta de que ha habido una vulneración al debido procedimiento administrativo, así que va a volver a emitir una resolución que declara nula la anterior resolución, donde se identifica el vicio, y revoca la decisión, ¿no es cierto? La cambia por otra decisión en el sentido de que declara procedente la solicitud. Entonces esa nulidad lógicamente va a tener que tener una eficacia anticipada, ¿no es cierto? Va a tener que retrotraer todo hasta el momento donde se ha cometido el vicio para que se vuelva a construir el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, allí también observan ustedes una eficacia anticipada. Muy bien, artículo 18, obligación de notificar. Lógicamente, aquí el peso, el deber recae en la institución pública que está tramitando ese procedimiento y todas sus actuaciones va a tener que notificarlas, es un deber. Ello en mérito al debido procedimiento administrativo, que también implica que el administrado conozca el expediente, que pueda acceder al mismo y sobre todo que pueda conocer el acto administrativo. Ese pronunciamiento de la entidad necesariamente tiene que conocerse por parte del administrado. Sería un absurdo, inclusive se vulneraría el derecho al debido procedimiento administrativo si a espaldas, a ocultas del administrado, se emiten los actos administrativos, nunca se le ha notificado, ¿no? Y sin embargo, el acto administrativo ya se está ejecutando. Lógicamente, allí habría una vulneración trascendente que tendría que ser sancionada, tendría que ser corregida por el Poder Judicial, ¿no es cierto? Si es que se inicia un contencioso administrativo. Muy bien, la notificación del acto es practicada de oficio y su debido diligenciamiento es competencia de la entidad que lo dictó. La notificación debe realizarse en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la actividad. Recuerden ustedes que los actos administrativos están para cumplirse, al igual que las otras normas jurídicas que integran la pirámide del ordenamiento jurídico. Todas las normas, sea el nivel que sea, están para cumplirse, lógicamente si es que respetan el criterio de uniformidad, el criterio constitucional, necesariamente tienen que cumplirse. Dentro de esa pirámide tenemos en el tercer nivel a las resoluciones administrativas, ¿no es cierto? Aquellas resoluciones que van a quizás aprobar reglamentos, directivas internas de la institución, pero también se va a establecer a los actos administrativos como una especie de normas que van a servir para regular la relación entre la entidad y el administrado, de tal manera que es una norma también. De tal manera que tienen que cumplirse, tienen que ejecutarse, tienen que efectivizarse, justamente para consolidar el cumplimiento de todo ese ordenamiento jurídico, de todo el sistema social de derecho, para concretizar los derechos fundamentales que reconocen derechos al administrado, pero también a la sociedad, ¿no? Tienen que cumplirse las resoluciones administrativas. Por lo tanto, es obligatorio que éstas sean notificadas, sean puestas en conocimiento, para que sobre esa base se pueda iniciar de repente un recurso impugnatorio, si es que así lo ve por conveniente el administrado.
La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas podrá disponerse de se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado. Hay un grado de prelación en cuanto a la notificación. La entidad pública tiene que adecuarse a esos mecanismos de notificación. Principalmente tiene que agotarse todas las vías para que la notificación sea personal y en el domicilio, ¿no? Y esto también lo vamos a observar más adelante, pero principalmente la notificación tiene que ser personal. Si es que se ha agotado todas las vías para poder notificar en forma personal el acto administrativo al administrado, y no se ha podido hallar, no se ha podido realizar dicha notificación, entonces recién tendrá que aplicarse, digamos, otra herramienta de notificación que podría ser el telegrama, el correo electrónico, y después de todo ello ya la publicación. Artículo 19. Este artículo también es importante porque va a permitir prescindir de la notificación en algunos casos especiales. ¿En qué casos se dispensa la notificación? ¿En qué casos no es necesario desarrollar este acto procedimental de la notificación? Muy bien, ello lo vamos a tener establecido en el artículo 19 de la ley. Cuando el administrado forma parte o está presente en la diligencia que se ha realizado. Por decir, tenemos una diligencia de fiscalización, ¿cierto? Se ha puesto en conocimiento de la entidad pública una presunta vulneración de las normas municipales. Hay un establecimiento que tiene la licencia de restaurante, sin embargo, se ha puesto en conocimiento de que ese restaurante en realidad lo que hace es expender bebidas alcohólicas a menores de edad y fuera del horario autorizado. Entonces, bajo esa puesta en conocimiento, la autoridad municipal, a través de sus unidades, tendrá que implementar, poner en práctica la diligencia de fiscalización para corroborar si esa denuncia es cierta o no. Tengan en cuenta de que por medio está el interés común, el interés público, la salud pública, la salud de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Es vital que la autoridad administrativa vaya. Caso contrario, allí va a haber desprestigio, ¿no? El vecindario tranquilamente podría manifestarse en contra de la municipalidad y del alcalde, y a través de los medios de comunicación indicar, decir de que la autoridad no hace nada por este barrio, por esta localidad, ¿no? En todo caso, fíjense, aquí observamos una relación estrecha también entre el poder político, el derecho administrativo y la imagen que quiere conseguir también la autoridad política, ¿no? Muy bien, entonces, la municipalidad está para hacer respetar las ordenanzas municipales. Así que la unidad de fiscalización, en una visita inopinada, cae en ese local, ¿no? Ingresan, ¿no es cierto? Se identifican como personal de la municipalidad y lógicamente constatan que allí hay menores de edad y a quienes se les está vendiendo bebidas alcohólicas. Y lógicamente allí, en este caso, el representante de la unidad de fiscalización, el fiscalizador, tendrá que entenderse con el conductor o el propietario de ese bar clandestino, a efectos de darle trámite a esa diligencia. En todo caso, allí el fiscalizador va a necesitar los datos del propietario, del conductor, necesita entenderse con el propietario de ese establecimiento para poder determinar si es que el funcionamiento es legal o es ilegal. Entonces le preguntará al conductor del local, ¿cierto? Si es que
tiene la licencia u autorización municipal. Entonces, lo más común, lo que pasa siempre es de que tiene autorización, pero para restaurante, no para bar, karaoke, tragoteca, discoteca, etcétera, etcétera. Y mucho menos, lógicamente, para expender esas bebidas alcohólicas a menores de edad, ¿no? Lógicamente, sin embargo, el administrado, muy astuto, considera, sí tengo la licencia municipal, señor fiscalizador, aquí está mi autorización, pero al momento de darle lectura a la licencia resulta que es una autorización para restaurante y no para bar, ¿no? Discoteca, tragoteca, karaoke. De tal manera que allí se constata una falta, ¿no? Es más, el fiscalizador, para dar mayores elementos a su procedimiento, a su fiscalización, tendrá que de repente entrevistarse con los adolescentes para corroborar si son menores de edad y tranquilamente podría solicitarles su DNI, ¿no es cierto? Y tengan en cuenta de que los ciudadanos estamos para colaborar con las entidades públicas. Entonces, tengamos para el ejemplo de que tenemos a Pepito y tenemos a Juanito que estaban llevando bebidas alcohólicas y bueno, dentro de esa circunstancia, el fiscalizador eh, les pide sus DNIs y ellos mencionan de que no tienen, de que son menores de edad, que tienen 17 años, ¿no? Entonces allí habría un elemento material que lógicamente va a integrarse dentro de ese procedimiento administrativo. Muy bien, en todo caso aquí el acta de fiscalización que va a ser redactada como resultado de esa intervención inopinada ha sido realizada en presencia del conductor de ese restaurante, de ese bar clandestino. De tal manera que sería absurdo de que el fiscalizador, llegando a la municipalidad, vuelva a notificar esa acta de fiscalización, sería absurdo, ya que el administrador ha participado de esa diligencia, ¿no es cierto? En el acta de fiscalización está inclusive la suscripción de esa diligencia por parte del administrado conductor de ese bar. Hay algunos que lógicamente se van a negar a firmar. En todo caso, aquí el fiscalizador acreditará, pondrá esa situación, ¿cierto? En el acta de fiscalización indicando la diligencia se ha realizado en presencia del señor tal, propietario, conductor del establecimiento, quien no quiso firmar la presente, ¿no? Y ahora tengan ustedes de que estas intervenciones lógicamente son consolidadas por la filmación, ¿no? Entonces, no solamente va el fiscalizador, sino va todo un equipo de fiscalización, ¿no? Tenemos al fiscalizador, al fiscalizador que está dirigiendo toda esa diligencia, pero tiene un equipo que lo respalda. Quizás la policía municipal para dar seguridad, quizás la Policía Nacional del Perú también para dar seguridad, también podría estar de repente otros miembros de la unidad de fiscalización, quienes están registrando, cámara en mano, están filmando la intervención. Bajo esas circunstancias, ya no podría negarse a nada el administrado, ¿no? Bueno, las cosas están así, pero en favor de la administración, ¿no es cierto? En favor de las entidades. Bien, bueno, muy bien. Entonces, lógicamente, en mérito al artículo 19, la autoridad queda dispensada de notificar formalmente a los administrados cualquier acto que haya sido emitido en su presencia, siempre que exista acta de esta actuación procedimental donde conste la asistencia del administrador. También que queda dispensada de notificar si el administrado tomara conocimiento del acto respectivo mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando constancia de esta situación en el expediente. Podría darse el caso siguiente. Tenemos este procedimiento administrativo sancionador que se ha iniciado contra el restaurante, entonces ya se está a puertas de notificar el acto administrativo. O sea, ha salido ya el acto administrativo que declara
que declara, que sanciona al administrado por haber incumplido las normas municipales, entre ellas vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Entonces, ya salió, ya se emitió el día 21 de septiembre la resolución que materializa el acto administrativo, ¿no? Que está sancionando con una multa, está sancionando quizás con el cierre del local, ¿no es cierto? Sin embargo, todavía no se ha notificado, por lo tanto, esa resolución de sanción todavía no podría ser eficaz, no podría todavía ejecutarse, porque todavía no se ha notificado. Pero podría darse lo siguiente. Entonces resulta que Roberto, ¿no es cierto? Resulta que Roberto, mediante su abogado, lógicamente, se apersonan a la municipalidad y solicitan lectura del expediente administrativo. Y obviamente no se le puede negar, ¿no es cierto? Es el derecho de defensa que se tiene que materializar dándole acceso al expediente administrativo. En todo caso, allí descubren ellos de que el 21 de septiembre se ha emitido el acto administrativo. De tal manera que a partir de ese instante, podría decirse de que esa resolución ya está cumpliendo con su eficacia, porque de una manera voluntaria por parte de Roberto, ha ido en forma voluntaria a revisar el expediente y ahí se ha enterado de que ya es el acto administrativo. Entonces ya es de conocimiento el acto administrativo para Roberto. De tal manera que allí aquel abogado que está impulsando ese procedimiento administrativo, donde lógicamente está el expediente, allí tendrá que hacerle registrar, ¿no es cierto?, una constancia de que Roberto ha solicitado lectura del expediente y que ha accedido al expediente, y allí se dejará constancia de la lectura del expediente, lo cual avalaría la eficacia del acto administrativo. Entonces, se dispensa también la notificación. Muy bien, en todo caso, Roberto ya tendría que, a través de su abogado, evaluar la posible interposición de un recurso impugnatorio, ¿no es cierto? Porque él ya accedió al expediente, ya revisó el acto administrativo, inclusive ha solicitado una copia y se le ha entregado la copia, porque también ello significaría materializar el derecho de defensa. Muy bien, prosigamos. Modalidades de notificación. Artículo 20. ¿Cuáles son estas modalidades? Tenemos las siguientes. Inciso 20.1. Las notificaciones son efectuadas a través de las siguientes modalidades según este respectivo orden de prelación. La notificación personal al administrado, interesado o afectado por el acto en su domicilio. Muy bien. Inciso 20.1.2. Mediante telegrama, correo, certificado, telefax o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado. Inciso 20.1.3. Por publicación en el diario oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la autoridad competente dispone la publicación del acto en el respectivo portal institucional en el caso la entidad cuente con este mecanismo. Entonces aquí vamos a tener todo un procedimiento de prelación que va a servir para poder notificarse en ausencia o si es que no se ha podido realizar la notificación personal en el domicilio. Entonces, agotada todas las vías para notificarlo en forma personal al administrado, habrá que recurrir en un orden de prelación al siguiente elemento, al siguiente mecanismo para notificar al administrado, que vendría a ser el telegrama, un correo certificado. Tengan en cuenta ustedes de que en las solicitudes que se presentan, allí los formularios únicos de trámite establecen
criterios que deben de ser llenados, ¿no es cierto? Domicilio, apellidos y nombres, y allí hay algo interesante, porque te piden información en cuanto a tu número telefónico, tu número de celular, tu correo electrónico. En todo caso, estos son elementos que van a servir para que pueda agotarse todas las vías y los canales para poder notificar el acto administrativo. Muy bien, fracasado el telegrama, el correo certificado, el telefax o cualquier otro medio similar a lo electrónico, muy bien, habría que recurrir a la publicación en el diario oficial o en el diario de mayor circulación, ¿no es cierto? Y a su vez también tendría que publicarse el acto administrativo, pero esa publicación es de un extracto, es el nombre de la resolución y la sumilla de la parte resolutiva. Eso se va a publicar en el diario oficial, porque en forma íntegra no se publica. Podría hacerse en forma íntegra, pero la misma ley establece que solamente se notifique la parte fundamental de la resolución y que en esa misma publicación se determine, se indique el link, se señale el link para que se pueda acceder al portal institucional donde está el acto administrativo en forma íntegra. Muy bien, prosigamos. La autoridad no puede suplir alguna modalidad con otra ni modificar el orden de prelación establecido en el numeral anterior bajo sanción de nulidad. Puede acudir complementariamente a aquellas u otras si así lo estime conveniente para mejorar las posibilidades de participación de los administrados. Es decir, ese orden de prelación tiene que cumplirse, ¿cierto? Tiene que agotarse en ese orden las vías y mecanismos de notificación. Primero está la notificación personal en el domicilio, después viene el correo electrónico, telefax, después viene la publicación en los diarios de mayor circulación. Muy bien. Esa misma notificación no solamente se debe de circunscribir al acto administrativo, sino que se tiene que extender a toda documentación importante y que deba de ser conocida por el administrado. Por ejemplo, tenemos los citatorios, ¿no? Los requerimientos de documentación. Por ejemplo, resulta que Roberto, antes de la emisión del primer acto administrativo, ha enviado otra solicitud en el cual está pidiendo informe oral, fecha y hora para la realización del informe oral. Le ha presentado la solicitud, que se va a integrar en ese mismo expediente administrativo. Entonces, la autoridad va a tener que evaluar esa situación y materializar esa solicitud que está pidiendo Roberto, ¿no es cierto? Así que mire el calendario y hay un espacio. Así que determina la autoridad de que el día, a ver, 25 de septiembre, a las 10:30, se va a realizar el informe oral por parte del administrado Roberto, representado por su abogado. Entonces, allí, lógicamente, tendrá que notificarse esa decisión por parte de la autoridad. Entonces, va a seguir todos esos mecanismos de prelación que hemos comentado. Notificación impersonal, telegrama o finalmente publicación. ¿No es cierto? En todo caso, allí se le va a notificar la citación a Roberto para que acuda al local institucional el día viernes a las 10 de la mañana. El mismo mecanismo también se aplica para los requerimientos. Por decir, antes de emitir el acto administrativo, la autoridad, para esclarecer los hechos, le pide a Roberto de que presente el original del certificado de defensa civil, pues lo había presentado en copia simple.
Entonces la autoridad hace un requerimiento también utilizando las mismas vías de notificación, en el cual se le va a notificar el requerimiento de que Roberto presente el original del certificado de defensa civil. Muy bien. Muy bien, vamos a irnos a otro punto importante. Artículo 21. Régimen de la notificación personal. Muy bien, entonces la notificación personal también tiene su esquema procedimental para poder notificarse en forma válida, ¿no es cierto? Muy bien, ello va a estar desarrollado en el artículo 21, régimen de la notificación personal. ¿Qué establece? ¿Qué es lo que dice este artículo? Muy bien, el artículo 21.1 dice lo siguiente: la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo. Bueno, en todo caso, ¿cuál va a ser el domicilio al que debe de notificársele a Roberto? Al inicio, cuando Roberto ha presentado la solicitud, ahí ha establecido sus datos, sus generales de ley, allí ha puesto nombre, apellido, domicilio, ¿no? Dirección de domicilio. Pues ahí ha establecido. Larapa, Larapa Manzana 3, lote 4, por ejemplo, ¿no? Muy bien, de tal manera que, de acuerdo a este artículo, la notificación tendrá que desarrollarse, tendrá que notificarse en el domicilio que está establecido en esa solicitud, donde prácticamente Roberto está declarando de que allí se le debe notificar, ¿no es cierto? Salvo que lo mencione en forma distinta, ¿no? Domiciliado, ¿no es cierto?, en Larapa, número tal, sin embargo, solicito se me notifique en la dirección, digamos, dirección, a ver, Avenida Los Rosales 345, salvo que así lo establezca o en su solicitud Roberto, ¿no? Pero en líneas generales la notificación tendría que ser en el domicilio señalado en el procedimiento administrativo. En caso que el administrado no haya indicado domicilio o que éste sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalado en el documento nacional de identidad del administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el documento nacional por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23, 1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación. Entonces, en ese párrafo encontramos el deber que tiene de agotar todas las vías posibles para notificarlo al administrado en su domicilio. Inclusive va a tener que recurrir a la información de su DNI para poder identificar cuál realmente es su domicilio, ¿no es cierto? Y tendrá que ir el personal de notificaciones, tendrá que ir no solamente al domicilio que figura en el procedimiento administrativo, ¿no? Porque se da el caso de que allí no vive, de que ha señalado un domicilio falso. En todo caso, fíjate, tendrá que agotarse la vía todavía de buscar el domicilio en el DNI y habiendo obtenido esa información, ir a buscarlo al domicilio señalado en el DNI. Es el régimen de la notificación personal. Muy bien. En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Entonces, tenemos a Carlos. Carlos es notificador de la municipalidad. Entonces, Carlos tiene información del domicilio. Va a la Arapa, al domicilio de Roberto, ¿no? Es para nuestro ejemplo. Muy bien, entonces toca la puerta y
tuvo la suerte, Carlos, sale Roberto. Sale Roberto y Roberto tiene conciencia cívica, ¿no? Así que recaba el documento, ¿no? Es lo más lógico, lo más razonable, ¿no? Finalmente él tiene que enterarse, pues, de la notificación, del contenido de la notificación, que es la resolución, ¿cierto? Entonces, lo que tendría que hacer es recepcionar el documento y dejar constancia de esa notificación en el cargo que tiene Carlos. Entonces, lógicamente el cargo va a ser un documento que deja constancia de las actuaciones procedimentales, ¿no es cierto? Entonces, allí hay dos cédulas de notificación, una que se adjunta al acto administrativo y se le entrega a Roberto, y existe una copia de esa cédula de notificación, que eso lo va a quedar, en este caso Carlos, y lo va a llevar a la municipalidad para que se integre en el expediente administrativo, y allí se deje constancia de que esa resolución ha sido notificada. Allí se ha señalado los datos de Carlos, nombre, apellido, DNI, firma, de tal manera que allí se está dejando constancia. Ya Roberto no podría decir, nunca me han notificado, ¿no? La notificación se ha hecho válidamente y la constancia ya está en el expediente administrativo. Allí, en fecha 22 de septiembre, se ha realizado la diligencia de notificación por parte de Carlos, dejándose constancia de la entrega del acto administrativo número tal en el domicilio personal de Roberto, quien ha suscrito dicha cédula de notificación en señal de conformidad, ¿cierto? Ahí está su firma, nombre, DNI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es necesario que exista un cargo, ¿no? Un cargo que deje constancia de la notificación. Puede ocurrir lo siguiente: ¿qué pasa si Roberto se niega a firmar? Si éste se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acto, teniéndose por bien notificado. En este caso, la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado. Entonces, tenemos administrados que de repente no han entendido que están en un estado social de derecho, ¿no es cierto? Así que se rehúsan a dejar constancia de la notificación, porque ellos creen que de esa manera tendrían un elemento más para defenderse. Pero eso no es así, porque la ley está facultando al notificador de que éste deje constancia la renuencia del administrado a querer suscribir el cargo de la cédula de notificación. Ahí dejará constancia, Carlos dirá, ¿no es cierto? El documento que se le ha entregado al señor Carlos, quien no quiso firmar el cargo. ¿Mm? Por lo tanto, se deja constancia dicha renuencia, describiendo su domicilio de color verde, 2 pisos, material noble, puerta de color verde. Entonces, siempre hay que dejar constancia, ¿no? Porque así lo está estableciendo la ley y también es necesario. Muy bien, la notificación personal se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal. Para que sea efectuada la notificación personal, habrá que notificarle a Roberto, porque él es el titular de esa solicitud que ha iniciado el procedimiento, ¿no es cierto? De tal manera que, en lo posible, tendrá que ubicársele a él. Sin embargo, si este no está presente, en todo caso, podría realizarse la notificación algún familiar, alguien que salga del domicilio y que de repente que nos dé la predisposición de realizar una buena notificación, de tal manera que habría que señalar también los datos de ese hijo, ese pariente que está recepcionando el documento, ¿no?
Pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrador. Entonces, no sale Roberto, sale su hijo de 19 años. Entonces, él indica lo siguiente: mi papá no se encuentra, sin embargo, él me dio el encargo de que recepcione los documentos de la municipalidad. Entonces, Carlos le entregará el documento y el hijo tendrá que registrarse, ¿no es cierto? Poner sus datos en la cédula de notificación. Entonces, allí tendrá que firmar y tendrá que expresarse cuál es la relación con el administrado. Y allí entre paréntesis pondrá, ¿no es cierto?, hijo. ¿No? Entonces, de tal manera que se efectiviza, se da eficacia a la notificación. Muy bien, en el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio, indicando la nueva fecha en la que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pudiera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados al expediente. Entonces, puede ocurrir lo siguiente: Carlos ha ido al domicilio del administrado, ha tocado la puerta y nadie ha salido. O quizás estaban adentro, ¿no? Y de la puerta estaban escuchando, ¿no? Ojalá que se vaya ese notificador, ¿no? No le hay que recibir, hay que echarle a los perros. Puede pasar, ¿no? Puede pasar esas situaciones, esos escenarios. Muy bien, así que, ¿qué es lo que hace Carlos? Carlos toca el timbre, toca la puerta y nadie le hace caso, nadie sale. En todo caso, Carlos lo que va a hacer es, va a sacar un aviso. Allí ellos ya están preparados, ¿no? Ya tienen sus formatos y ese aviso lo va a pegar en la puerta del domicilio del administrado, señalando la fecha de la próxima visita para efectivizar la notificación. Entonces allí Carlos ha señalado que en fecha 21 de septiembre nos hemos apersonado a su domicilio a efectos de realizarle la notificación del acto administrativo, del procedimiento, etcétera, etcétera. No pudiendo encontrarlo, ni encontrar a ninguna persona con la que se pueda realizar esta notificación. Por lo que vendré a realizar la notificación el día viernes de septiembre a horas 10 de la mañana, esperando encontrarlo a usted, o bien deje encargue usted a algún representante, ¿no? Punto. Entonces, eso lógicamente va a tener que leerlo el administrado, ¿no? Al salir de su casa se va a dar cuenta de que allí hay un aviso. Entonces, va a tener que esperar, ¿no es cierto? Eso sería lo más razonable. Sin embargo, puede darse el escenario siguiente. Carlos nuevamente va a notificar el día viernes y otra vez toca la puerta y nadie sale. No sale el administrado, no sale ningún pariente. Entonces, en ese caso, lo que va a hacer es la notificación, la cédula de notificación más el acto administrativo, los va a introducir al domicilio por debajo de la puerta y esa situación lo va a tener que describir en el cargo de la cédula de notificación. Todo ello tendrá que integrarse al expediente administrativo, tiene que dejarse constancia, ¿no es cierto? Todo tiene que dejarse constancia. Muy bien, prosigamos. Notificación a pluralidad de interesados. A este punto también es interesante porque a veces las solicitudes se presentan en representación de un conjunto de administrados y resultaría un poco complicado que la municipalidad notifique a cada uno de esos administrados.
que tienen una solicitud común, ¿no es cierto? De tal manera que la ley ha establecido criterios para allanar esta situación numerosa. ¿Cuáles son? Tenemos los siguientes. Cuando sean varios sus destinatarios, el acto será notificado personalmente a todos, salvo si actúan unidos bajo una misma representación o si han designado un domicilio común para notificaciones, en cuyo caso éstas se harán en dicha dirección única. Si debería notificarse a más de 10 personas que han planteado una sola solicitud con derecho común, la notificación se hará con quien encabeza el escrito inicial, indicándole que transmita la decisión a sus cointeresados. Entonces, si son más de 10 administrados, va a tener que notificársele a la persona que ocupa la primera posición en cuanto al encabezado, ¿no es cierto?, del escrito inicial. Entonces, ahí en la parte de generales de ley, cada uno de los administrados ha señalado sus datos y apellidos. Entonces, se va a notificar, si es que son más de 10 los administrados, se va a notificar, se va a elegir al que ocupa la posición inicial. Se le va a hacer la notificación, pero también se le va a requerir de que éste comparta la información con los otros cointeresados. La publicación procederá conforme el siguiente orden. Muy bien, ahora vamos a estar ante el régimen de notificación mediante la publicación, que también tiene un régimen interesante, ¿no? En vía principal, tratándose de disposiciones de alcance general o aquellos actos administrativos que interesan a un número indeterminado de administrados no apersonados al procedimiento y sin domicilio conocido. Entonces, principalmente, la publicación se va a utilizar para notificar los actos administrativos a una pluralidad de administrados no apersonados al procedimiento, pero que de por medio está en juego sus derechos e intereses. ¿No? No se tiene domicilio conocido de ellos. Entonces, en ese caso, lógicamente, luego de haber agotado ese orden de prelación, tendrá que recurrirse a esta última herramienta de la notificación y publicar los actos administrativos. En vía subsidiaria a otras modalidades, tratándose de actos administrativos de carácter particular, cuando la ley así lo exija o la autoridad se encuentre frente a alguna de las siguientes circunstancias evidenciables e imputables al administrado. Por ejemplo, cuando resulte impracticable otra modalidad de notificación preferente por ignorarse el domicilio del administrado, pese a la indagación realizada. Cuando se hubiese practicado infructuosamente cualquier otra modalidad, sea porque la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, sea equivocado el domicilio aportado por el administrado o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal, pese al requerimiento efectuado a través del consulado respectivo. En todo caso, también se va a realizar la publicación como el último mecanismo para poder avalar la eficacia del acto administrativo. Entonces se va a realizar publicaciones, entiéndase de que a través de la publicación en un diario de mayor circulación, el diario oficial, lógicamente se presume de que estaría accediendo al conocimiento, al contenido del acto administrativo, el administrado, ¿no? La publicación de un acto debe contener los mismos elementos previstos para la notificación señalados en este capítulo, pero en el caso de publicar varios actos con elementos comunes, se podrá proceder en forma conjunta con los aspectos coincidentes, especificándose solamente lo individual de cada acto. Excepcionalmente se puede realizar la publicación de un acto siempre que contenga los elementos de identificación del acto administrativo y la sumilla de la parte resolutiva, y que se direccione al portal institucional de la autoridad donde se publica el acto administrativo en forma íntegra, surtiendo efecto en un plazo de 5 días contados desde su publicación. Muy bien, entonces, lógicamente no se va publicar todo el acto administrativo.
la parte sustancial. En cuanto al nombre del acto administrativo, por decir resolución número 353-2020, Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Parte resolutiva. Declara improcedente solicitud sobre licencia de funcionamiento para bar-restaurante. Se señala que el administrado podrá conocer el íntegro de dicha resolución en el portal institucional de la municipalidad, cuyo enlace está descrito. Y ahí se pone el enlace, ¿no es cierto? En todo caso, también podría realizarse. ¿Sí? Asimismo, la administración pública, en caso sea solicitada por el administrado destinatario del acto, está obligada a entregar copia de dicho acto administrativo. La primera copia del acto administrativo es gratuita y debe ser emitida y entregada en el mismo día que es solicitada y por razones excepcionales debidamente justificadas en el siguiente día hábil mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se establecen los lineamientos para la publicación de este tipo de actos. Entonces, lógicamente, el administrado debe de acceder a una copia del acto administrativo, ¿no es cierto? Si es que así lo solicita, ya que ha habido una serie de falencias, de circunstancias en cuanto a la notificación, el administrado tranquilamente puede ir a la municipalidad y allí solicitar que se le entregue una copia del acto administrativo, de tal manera que ella también sería factible, ¿no es cierto?, para darle eficacia al acto administrativo. Entonces, pero es importante entregarle la notificación. A veces no sucede esto en el escenario real porque la autoridad es muy renuente también a compartir los documentos propios de la institución. Claro que allí se confunde, ¿no es cierto? Se confunde. ¿Por qué? Porque finalmente este acto administrativo le atañe, le corresponde al administrado. Entonces, tendría que darse todas las facilidades. Sin embargo, a veces hay un criterio nada legal, pero que es contrario a cumplir, a materializar el derecho de defensa, ¿no? Hay cierta oposición, cierta renuencia, ¿no? En la práctica también pasa eso. Bueno, prosigamos. Tenemos el artículo 24, plazo y contenido para efectuar la notificación. Toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días a partir de la expedición del acto que se notifique y deberá contener lo siguiente: el texto íntegro del acto administrativo, incluyendo su motivación, la identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado, la autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección. Muy bien, entonces tenemos que la notificación tiene que cumplir también con estándares mínimos para que ésta sea legalmente válida. Entonces a la notificación tendrá que anexársele el texto íntegro del acto administrativo. Entonces allí tenemos la cédula de notificación, tenemos un papelito, ¿no es cierto?, pequeñito, cédula de notificación. A ella va a ir adjunto la resolución administrativa, ¿no es cierto? Y ahí engrapado se le va a tener que notificar. Cédula de notificación más el acto administrativo. Entiéndase de que en el acto administrativo está establecida todas las razones que en forma motivada respaldan la decisión de la autoridad. De tal manera que es importante que el administrado acceda a ese acto administrativo. La identificación del procedimiento dentro del cual haya sido dictado. Entonces, en la cédula se va a expresar el número del procedimiento, la naturaleza del procedimiento, la autoridad e institución de la cual procede el acto y su dirección.
Muy bien, entonces tendrá que expresarse también esa información. ¿Cuál es la autoridad que ha emitido el acto administrativo? Y lógicamente son datos que van a estar contenidos en la cédula de notificación. Muy bien, prosigamos. La fecha de vigencia del acto notificado y con la mención de si se agotare la vía administrativa. A ver, un ratito. Ajá, ya. Muy bien. En todo caso, vamos a proseguir. Muy bien. En todo caso, se tiene que mencionar también si el acto administrativo que se está notificando agota o no la vía administrativa. Cuando se trate de una publicación dirigida a terceros, se agregará además cualquier otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos. La expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos. Muy bien, aquí vemos una figura interesante, también novedosa. Resulta que el acto de notificación deberá de expresar si es que el acto administrativo agota o no agota la vía administrativa, que es importante, es capital, porque va a permitir evitar que se interpongan recursos administrativos por interponerse, ¿no? Sin mayor criterio. Entonces, aquello que está establecido en nuestra ley justamente va a permitir evitar esas dificultades. A veces se presentan recursos impugnatorios cuando todavía no se ha agotado, cuando todavía no corresponde interponerlos, ¿no? O finalmente, uno tiene la información de cuándo debe de interponer ya una demanda contenciosa administrativa. Entonces, todo eso va a permitir asegurar aquello que está establecido en la ley, ¿no es cierto? La fecha de vigencia del acto notifica y con la mención de que si éste agotare la vía administrativa, o sea, en la resolución tendrá que mencionarse. Con la emisión de esta resolución se agota la vía administrativa y el administrativo está expedito para iniciar su demanda contenciosa administrativa. Inclusive así tendría que ir, porque eso es lo que está expresando la ley, ¿no? Escuchen ustedes, la expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos. En todo caso, allí también hay otra situación interesante que va a facilitar la viabilidad de recursos impugnatorios, va a facilitar también la interposición de demandas contenciosas administrativas, ¿no? Muy bien, prosigamos. Tenemos el artículo 25, vigencia de las notificaciones. Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas. Las notificaciones personales, el día que hubieran sido realizadas. 2. Las cruzadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y análogos al día, el día que conste haber sido recibidas. Las notificaciones por publicaciones a partir del día de la última publicación en el diario oficial. Cuarto, cuando por disposición legal expresa un acto administrativo deba ser a la vez notificado personalmente al administrado y publicado para resguardar derechos o intereses legítimos de terceros no personados o indeterminados, el acto producirá efectos a partir de la última notificación. Para efectos de computar el inicio de los plazos, se deberán seguir las normas establecidas en el artículo 144, con excepción de la notificación de medidas cautelares o precautorias, en cuyo caso deberá aplicarse lo dispuesto en los numerales del párrafo precedente. Muy bien, luego tenemos el artículo 26. ¿Cuánto nos falta? Nos falta más o menos harto todavía. Ya. Vamos a tratar de acelerar un poquito. Artículo
Artículo 26. Notificaciones defectuosas. En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido sin perjuicio para el administrado. Entonces, si hay una notificación que tiene algún vicio y se ha identificado el vicio, entonces tendrá que realizarse nuevamente esa diligencia de notificación, esta vez subsanando el error. En este caso no sería perjudicado el administrado. El plazo correría a partir de la nueva notificación, ¿no es cierto? La desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación causa que dicha notificación opere desde la fecha en que fue realizada. Muy bien, en todo caso, si hay un cuestionamiento frente a algún acto de notificación, se establece de que se ha notificado a una persona ajena al titular del procedimiento. Se debería de notificar a Roberto, sin embargo, a quien se le ha notificado es a Esther, que es la esposa de Roberto. Y esa situación ha merituado de que Roberto interponga una nulidad respecto de la notificación del acto administrativo. Entonces había una especie de cuestionamiento, ¿no? Pero si se desestima este cuestionamiento, se declara improcedente esa observación que está realizando Roberto, quien señala de que la notificación, para que sea válida, debería de habérsele hecho a él y no a Esther, su esposa. Si se declara improcedente ese cuestionamiento, en todo caso, va a recobrar eficacia la notificación a partir de la fecha real en que se ha notificado, es decir, desde la fecha en que se le ha entregado a Esther. Esa notificación sería la que adquiere eficacia. ¿Por qué? Porque se ha desestimado el cuestionamiento de Roberto. Saneamiento de notificaciones defectuosas. La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario. También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución o interponga cualquier recurso que proceda. No se considerará tal la solicitud de notificación realizada por la administrada a fin que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad. Muy bien, entonces estamos ante otro instituto también importante que va a permitir convalidar las notificaciones defectuosas, va a permitir sanear. Muy bien, entonces, ¿cuándo va a ser no tramitable algún cuestionamiento de notificación? Cuando haya tenido conocimiento del acto administrativo el administrado, porque éste manifiesta expresamente haberlo recibido. Puede que haya algún vicio en la cédula de notificación, pero finalmente el administrado ha tenido conocimiento de la resolución administrativa. Por tanto, no podría sostenerse en la existencia de un pequeño vicio, un pequeño requisito, la nulidad de todo ese acto de notificación. Allí se convalida, se sanea esa notificación defectuosa. También de otra manera, si es que, en este caso Roberto, sostiene, cuestiona que ha sido notificado en forma inválida, ¿no es cierto?, ilegal, porque la notificación se ha hecho a Esther y no se ha hecho en forma personal. Sin embargo, al día siguiente interpone un recurso impugnatorio contra ese acto administrativo.
ello convalidaría, ¿no es cierto?, ese posible vicio que está tratando de exponerlo Roberto. En todo caso, aquí habría que tener integridad entre lo que se dice y lo que se hace. Si dices que no has obtenido, no has tenido acceso al acto administrativo, sin embargo, ello lo vas a borrar interponiendo un recurso contra ese acto administrativo, lo cual sería incongruente, ¿no? Aquí la situación sería de mantener la congruencia, mantener esa posición. Efectivamente, yo no he sido notificado, no he tenido acceso al acto administrativo. Y ello lo corrobora la ausencia de recursos impugnatorios. Hasta el momento no he interpuesto ninguno porque no he tenido acceso al acto administrativo. Pero si sucede lo contrario, ¿no?, tú sostienes que nunca has accedido a la resolución administrativa, sin embargo, al día siguiente has presentado tu recurso impugnatorio. De tal manera que allí habría un escenario contradictorio, ¿no?, contradictorio para Roberto. De tal manera que esa contradicción va a evidenciar el saneamiento, la convalidación de esa notificación defectuosa que está siendo cuestionada por Roberto, ¿no? Entonces, cae su argumento de Roberto. Comunicaciones al interior de la administración. Muy bien. Aquí va a primar el criterio de la celeridad, pero también sin desconocer la jerarquía y organicidad que debe de existir en las entidades públicas, que deben mantener sus órganos administrativos. De tal manera que la comunicación tiene que ser directa e inmediata. Si, por ejemplo, tenemos a la Procuraduría Pública que está solicitando expediente administrativo, no lo va a solicitar pues al gerente general, lo va a requerir al gerente general para que a su vez el gerente general mande el proveído, lo remita a la gerencia de administración, a su vez la gerencia de administración va a solicitar a su inferior jerárquico, que vendría a ser la unidad de fiscalización, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces allí habría todo un camino largo, tedioso, burocrático. Entonces podría allanarse ese camino. Entonces, la Procuraduría directamente requeriría el documento, una copia de ese documento al área de fiscalización, de tal manera que se evita todo ese camino largo y tedioso, ¿no? Lógicamente, si la situación es urgente, tendría que realizarse de esa manera, para justamente evitar esas prácticas burocráticas que entorpecen, que desconocen los objetivos del procedimiento administrativo, ¿no? Muy bien, las comunicaciones entre los órganos administrativos al interior de una entidad serán efectuadas directamente, evitando la intervención de otros órganos. Luego tenemos lo siguiente: las comunicaciones de resoluciones a otras autoridades nacionales o el requerimiento para el cumplimiento de diligencias en el procedimiento serán cursadas siempre directamente bajo el régimen de notificación, sin actuaciones de mero traslado, en razón de jerarquías internas ni transcripción por órganos intermedios. Muy bien. Cuando alguna otra autoridad u órgano administrativo interno deba tener conocimiento de la comunicación, se le enviará copia informativa. La constancia documental de la transmisión a distancia por medios electrónicos entre entidades y autoridades constituye de por sí documentación auténtica y dará plena fe a todos sus efectos dentro del expediente para ambas partes en cuanto a la existencia del original transmitido y su recepción. Pues a partir de estas últimas diapositivas podemos entender de que hay un régimen de comunicación interna al interior de la administración pública, al interior de los organismos administrativos, que evidencia que debe de haber una coordinación, una comunicación celera, oportuna e inmediata. De la misma manera tendrá que señalarse las mismas características en todo el aparato administrativo, manteniéndose justamente
la coordinación, la celeridad, la inmediatez para construir un procedimiento administrativo sólido, eficaz, celero, oportuno, puntual. Muy bien, hemos desarrollado el tema de notificación en forma puntual. Es un acto procedimental, es un acto propio del derecho procesal administrativo que permite dar conocimiento de los actos administrativos. Cualquier requerimiento o citación donde el administrado tenga necesidad de ir, de asistir a ese procedimiento, ¿no es cierto? Muy bien, en todo caso, ahí nos quedaríamos por el momento. Muy bien, chicos.